Bienvenidos de nuevo. En esta ocasión lo que vamos es a trabajar con el modelo básico de coste total o el Full Cost Model y vamos a detenernos en el procedimiento que es preciso seguir. Es importante porque es el modelo básico y a partir de ahí ver cómo se construye la cuenta de resultados analítica. En cuanto a los contenidos, pues básicamente vamos a ver qué tipo de cuentas o grupos de la contabilidad general definen la situación de partida para determinar los costes y los resultados. Y son básicamente las cuentas de existencias del grupo 3, las cuentas de compras que se encuentran en el grupo 6, las cuentas de gastos y dotaciones por naturaleza, que también corresponden a cuentas del grupo 6, y las cuentas de ventas e ingresos por naturaleza, que son del grupo 7. Es importante que nosotros dentro de la empresa distingamos el movimiento interno que se produce. Es decir, primero en las compañías lo que se hace es comprar y por tanto es importante determinar cuál es el coste de las compras. A partir de ahí se consumen gastos y que por tanto supone la aparición de una serie de costes en el proceso de transformación, es decir, que sirve fundamentalmente para calcular cuál es el coste de lo que se está produciendo y luego parte de lo que se está produciendo o todo pues acaba vendiéndose, con lo cual eso lo que nos va a permitir es conocer exactamente cuál es el cálculo del coste de las ventas. Esto es aplicable a todo tipo de empresas y lo que permite es tipificar el movimiento de fondos dentro de la empresa de una determinada forma y en una serie de fases. Es decir, primero hay que determinar cuáles son los inventarios contables permanentes, luego hay que ver cuál es el coste de las compras, posteriormente hay que ver cuáles son los costes de producción y posteriormente hay que ver cuál es el coste de los productos vendidos y a partir de ahí determinar cuáles son los diferentes resultados. Es decir, que vemos cómo vamos calculando los costes en términos de acumulación desde que entran las primeras materias primas hasta que se venden los productos finales. ¿Cuáles son esas etapas? Pues como decía, lo primero que hay que hacer antes de comenzar es abrir todas las cuentas de inventario contable permanente, es decir, conocer exactamente con qué existencias iniciales contamos antes de iniciar el proceso productivo dentro del periodo en el que vamos a realizar nuestra contabilidad de costes. Eso significa que son inventarios de materias primas, de productos terminados, de productos en curso, de productos semiterminados. Una vez que tenemos abiertos todos los inventarios contables permanentes, lo que hay que ver es cuáles son los costes indirectos de los centros. Es decir, que sabiendo la totalidad de los costes indirectos, hay que ver cómo se produce ese reparto de esos costes indirectos entre cada uno de los centros. Evidentemente ahí lo que hay que hacer es incorporar todas las cargas incorporables a cada uno de los diferentes centros y que se establezca un cuadro de reparto que lo que va es a distribuir todos esos costes indirectos entre todos ellos. A partir de ahí lo que hay que determinar es el coste completo de las compras. Y con coste completo de las compras me refiero a la suma de lo que es propiamente la suma de todos los costes en los que se incurre para efectuar las compras, o de materias primas, o de material auxiliar, de lo que corresponda, ¿no? Es decir, que ahí hay que tener en cuenta no solo el coste de la factura, sino el coste de todos los costes en los que se incurre para poder efectuar la compra. Por tanto, hay que añadir a los costes de las facturas también los costes indirectos del centro de compras. Una vez que veamos las compras, el coste de esas compras, pues evidentemente esas compras entran dentro de un almacén, en un determinado inventario, en el inventario de esas compras y por tanto hay que registrarlo en el inventario contable permanente de cada una de ellas. A partir de ahí, bueno, pues lo que podemos entrar es con todo el proceso de transformación. Es decir, la empresa empieza a consumir diferentes productos, materias primas, diferentes factores de producción en unas determinadas cantidades y ese va a ser el coste de producción en el que estemos incurriendo de consumo de materiales, pero también de los costes indirectos, es decir, en función del uso que está realizando de los distintos centros a los que anteriormente hemos asignado esos costes indirectos.
una vez que tenemos todos los costes que hemos incorporado, por decirlo de alguna forma, a un producto, esos productos se incorporan al almacén, porque pueden quedar almacenados para el periodo siguiente o pueden a lo mejor venderse en el mismo periodo. A partir de ahí, lo que hay que determinar es exactamente el coste final. El coste final viene de cada uno de los distintos productos, viene determinado por la suma de cuál es el coste de salida del producto de almacén, del inventario contable permanente, es decir, en qué coste, cuál era el coste de esa unidad de producto que había en ese almacén, al que hay que sumar los costes del centro de ventas, porque hemos necesitado realizar una serie de actividades para que esos productos sean vendidos. La suma de los dos lo que nos muestra es el coste total. Y enfrentando esos costes a los ingresos que estamos obteniendo por cada uno de los distintos productos, lo que vamos a poder obtener son los distintos resultados analíticos. Dicho de otro modo, lo que partimos es de una serie de elementos de coste según naturaleza, es decir, la contabilidad financiera nos proporciona una información en términos de costes de materias primas, sueldos y salarios, seguridad social de la empresa, transporte de personal, suministros, inmovilizado material, inmaterial, etcétera. ¿Vale? Que lo que hay que hacer es agruparlos en función de las actividades, separando lo que serían las actividades de explotación, que son las que realmente nos importan a efectos de la contabilidad de gestión, y lo que es la actividad extraordinaria, que es menos relevante, porque al final es un atípico y no es importante a efectos de la gestión de la compañía o de la toma de las decisiones en lo que respecta a la actividad operativa de la misma. Una vez que tenemos esas actividades, esos costes de explotación, lo que tenemos que hacer es agruparlos en función de centros de coste, costes de aprovisionamiento, costes de fábrica, costes de distribución, costes de administración y costes financieros. Daros cuenta que aquí lo que nos vamos a encontrar es que en los costes de aprovisionamiento tenemos los específicos de aprovisionamiento y los comunes de otros centros, es decir, hay que hacer una distribución de los centros, de los costes comunes a todos los centros entre todos estos que estamos mostrando aquí. Lo mismo podríamos decir en el caso de los costes de fábrica o los de distribución o los de administración, que son específicos también de esa actividad. A partir de ahí lo que podemos es, digamos, construir la cuenta de resultados y también tener una valoración de los inventarios contables permanentes, ¿no? De materias primas, productos terminados, semiterminados o en curso, ¿no? El procedimiento pues es el que comentaba anteriormente. El centro de aprovisionamiento lo que va es a incorporar los costes al inventario de materiales. Inventario de materiales que se van a consumir si se meten dentro del proceso productivo por las actividades de fabricación y que por tanto van a dar lugar a unos determinados valores en términos de costes de productos terminados, semiterminados, en curso o defectuosos. De estos solamente una parte se venden. Bueno, pues hay que ver cuál es el coste de las unidades vendidas que enfrentados a los ingresos de actividad me darían el margen bruto de cada uno de esos productos. Si le sumamos el coste de distribución necesario para poder vender, lo que obtendríamos es el margen comercial. Si le restamos los costes de administración, que con carácter general van a aplicarse de forma generalizada a todos los productos, o bien se van a repartir, aquí bueno, pues hay distintos tipos de metodologías que se pueden seguir, lo que tendríamos es el resultado de explotación. Si le restamos los financieros, tendríamos el resultado de las actividades ordinarias, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, pues ya añadiendo los costes y los ingresos de tipo extraordinario, tendríamos el resultado antes de impuestos y restándole los impuestos de sociedades, pues evidentemente el resultado del ejercicio. El procedimiento que hay que seguir, como decía, es separar por un lado los costes directos que se van a imputar directamente a los productos o a los servicios y luego los costes indirectos que en el caso de la existencia de distintas unidades o centros de actividad pues se irían a imputar esos centros de actividad. Si no es así, todos esos costes indirectos habrá que establecer algún tipo de método de cálculo para que se puedan repartir entre todos los productos que realmente produce la organización. Esto significa que hay que utilizar una serie de métodos de cálculo a los que posteriormente me referiré. En el caso de que exista la posibilidad de localizar costes en distintos departamentos, pues ya hemos dicho que partimos de una serie de
costes por naturaleza, algunos son costes directos y por tanto se incorporan directamente a los costes de producción, otros son costes indirectos y se incorporan a los centros, y desde los centros se ve cuánto dedica cada uno de esos centros a la actividad, a la producción de cada uno de los distintos productos, con lo cual ese coste indirecto de los centros habrá que repartirlo entre los distintos productos y se incorporarán a los costes de producción. Costes de producción que entrarán a jugar en la valoración del inventario de los productos, que es desde donde se producen las salidas de los productos a la venta, y a partir de ahí se obtienen todos los márgenes que comentaba anteriormente. ¿Qué tipo de métodos existen de cálculo para poder hacer esa distribución de costes directos y costes indirectos a los que hacía referencia anteriormente? Bueno, pues tenemos estos tres métodos. Hay un método de cálculo de división por equivalencias, en el que básicamente lo que se intenta ver es cuál es el número de unidades equivalente que corresponde a cada uno de los distintos productos. Lo que intenta es, esto se utiliza muchísimo en industrias que obtienen productos muy diferentes. Luego hay métodos de cálculo simplemente por división, es decir, que los costes indirectos se dividen en función del número de unidades que se han producido y así se le imputan los costes en función de ese número de unidades producidas. Evidentemente estos son empresas que tienen procesos de fabricación muy uniformes y que la producción o los distintos productos son muy homogéneos. Y luego estaría el método de cálculo por suplementos, ¿no? Que suelen utilizar empresas que tengan procesos de producción algo más complejos y que obtienen productos distintos cuando la experiencia no permite bueno, pues determinar relaciones estables entre los diferentes productos. Más adelante veremos un poquito más en detalle las características de alguno de estos métodos, que es tremendamente relevante. Por otro lado, el método básico del modelo básico se puede reflejar a través de modelos extracontables informativos, y básicamente significaría que hay que ir construyendo todos estos modelos. Primero, un modelo de localización de los costes indirectos en los centros, lo que ya hemos comentado. Luego habría que establecer un cuadro de reparto de los costes, de esos costes entre los diferentes centros. Luego un cuadro de la formación del coste total de los centros. Una vez que ya tenemos eso, es importante realizar un cuadro de las diferencias de incorporación. Ya hemos comentado que había diferencias importantes entre la contabilidad financiera y la contabilidad de gestión, y eso lo que va a justificar es la existencia de estas diferencias de incorporación. Luego es importante construir un cuadro de formación de compras, tras el cual se construye un cuadro de formación del coste de producción. A partir de ahí se realizan todos los movimientos de inventario y entonces ya se construyen los cuadros de formación de costes finales y la determinación de la cuenta de resultados. Un poco dicho de otra forma, lo que habíamos comentado en los apartados anteriores. En el caso de las diferencias de incorporación puede parecer tanto en la vertiente de los ingresos como en los de los gastos, ¿no? Y aquí, bueno, pues hay que aplicar una serie de criterios que son propios de la contabilidad de costes. Al final son los criterios que, bueno, van a utilizar dentro de cada compañía y que pueden ser muy diferentes entre unas y otras. Aquí, casos que nos podemos encontrar, ya lo hemos comentado en algún otro vídeo, las cargas no incorporables, los elementos supletorios, diferencias en importe de inventario, ¿vale? Diferencias por nivel de actividad o ingresos de explotación supletorios o ingresos de explotación que realmente no podamos incorporar dentro de nuestra contabilidad de gestión. Problemas que suelen aparecer habitualmente cuando trabajamos con la contabilidad de gestión. Uno bastante habitual es la dificultad de separar el coste que se ha incorporado a las unidades que se quedan, por decirlo de algún modo, en una situación de incurso, ¿no? Entonces, lo que se hace ahí es intentar homogeneizar el volumen de producción con el método de equivalencia. El método de equivalencia no significa nada más que cuando, por ejemplo, se quedan 1000 unidades en curso y el grado de elaboración de esas 1000 unidades es de 60, eso sería el equivalente a haber terminado 600 unidades. 1000 por 0,60, 600, ¿de acuerdo? Y esto se aplica a todos los componentes de costes. Otro criterio, otra dificultad es la de los procesos industriales multifásicos. En este caso, lo que se hace es seguir todo el cálculo de costes
¿vale? Acumulando entre una fase y la siguiente los costes en los que vamos incurriendo, con lo cual se produce una transferencia de los costes de producción que le corresponden a las unidades cuando se transfieren estas de una fase a la siguiente, es decir, que se produce de forma acumulativa. Son casos que lo que nos permiten es resolver el problema de asignación de costes y dar una solución bastante buena para nuestro modelo básico cuando nos encontramos en estas circunstancias.